Muy bien, chicos, vamos a hablar ahora del siguiente acápite, tema fundamental dentro de lo que va a ser en nuestro recorrido en este curso, que va a ser la programación en Visual Basic, el tema de las variables, el mundo de las variables. Primero comencemos este capítulo mencionando, definiendo qué es una variable, pero desde la perspectiva que nosotros vamos a requerir. Como en algún momento al inicio del curso lo mencionaba, hay algunos conceptos o algunos términos que su concepción o su concepto cambia un poquito cuando lo vemos desde la perspectiva de Visual Basic. Y nosotros, para el caso de variable, también lo vamos a diferenciar un poco de lo que vienen a ser las matemáticas tradicionales. Entonces, ¿qué es una variable? La variable o las variables son espacios de memoria temporal que se reservan para la introducción de datos en los programas. Espacio de memoria, esto es fundamental. Un archivo que tiene datos o que trabaja con datos, ¿ok? Ocupan un cierto espacio, ¿no? Un conjunto de datos sobre una hoja de cálculo, para ser más específico, va a hacer que el tamaño del archivo sea de diferente valor, ¿no? Un archivo que tiene 100 filas y 4 columnas pesará quizás kilobytes, y un archivo que tiene 250.000 o 500.000 filas y 40 columnas va a pesar muchas veces 30, 40 megas. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué mencionamos esto de los datos y su peso? Porque es interesante ver esta relación, es totalmente relevante. Ahora, de cara a un trabajo masivo, que en muchas ocasiones queremos automatizar tareas grandes o tareas que abarcan áreas grandes de datos, los datos tienen que ser procesados de manera eficiente y saber que ocupan un espacio cada uno de ellos y saber utilizarlos óptimamente nos va a ayudar a que el rendimiento del archivo, que está inversamente proporcional conectado al tamaño del mismo, vaya a hacer un trabajo que permita o se pueda trabajar a futuro. ¿Ok? Entonces, este tema es importante porque los datos ocupan un espacio y para poder contemplar el trabajo de estos datos, que es lo tradicional o lo básico cuando trabajas Visual Basic, ¿no? Para poder automatizar tareas en la hoja, tienes que saber cuáles son los tipos de variables disponibles, ¿no? Lo cual nos permite abarcar o poder usar las propiedades naturales que tiene cada una de ellas y ocupar el espacio óptimo y hacer que nuestro programa a futuro sea funcional y reutilizable. Cuando hablamos de variables, más allá del concepto, también es importante mencionar que en un procedimiento, una macro, estos pasan por una serie de etapas, pasos. A eso se le conoce como el ciclo de vida de las variables, que va a pasar por 4 etapas. La declaración de la variable es el momento cuando tú creas una variable y crear significa que vas a poder disponer de un recipiente vacío. La asignación de valor, que es la etapa en la cual uno le va a dar justamente un contenido a ese recipiente para luego, en la tercera etapa, la utilización de la variable con valor puede ser usada ya sea para poder ingresar o ubicar el dato dentro de una celda de Excel, mostrarle un mensaje o que se use como argumento en una expresión mucho más grande. Finalmente, cuando ya pasó todo este proceso de creación de una variable, que es un espacio de memoria que se reserva para poder darle un valor y que tenga un cierto sentido de que yo esté abarcando rendimiento del programa, utilizamos y finalmente el espacio se libera. ¿Okay? Ese es el ciclo de vida de las variables. Y el ámbito de las variables, que es más asociado al alcance que tiene, puede ser a nivel de un procedimiento, o sea, una variable solamente funciona dentro de una macro, puede ser a nivel de módulo, la variable puede ser usada y referenciada a nivel de varias macros dentro de este objeto de programación que va a ser llamada módulo, o a nivel de todo el proyecto, que viene a ser el objeto de programación en Visual Basic que hace alusión a un archivo de Excel, un libro de Excel. Un pequeño ejemplo de cómo se ve la perspectiva de declarar la variable o crear la variable en cada uno de estos tipos de ámbitos. Cuando es a nivel de procedimiento, la declaración de la variable se hace al interior del procedimiento. Cuando es a nivel de módulos, se hace fuera de cualquier procedimiento, incluso se pone por temas de orden, por temas de buenas prácticas al inicio de todo el módulo. Y se puede utilizar a nivel de cualquier macro al interior de ese mismo módulo. Y a nivel de proyecto, se usa dentro de un módulo, pero se le cambia el primer comando de dim, que es una creación privada de una variable, a la variable pública o public para que esa variable pueda ser utilizada desde cualquier lugar desde ese proyecto de codificación. Así como hay una serie de etapas y hay alcances de lo que pueden tener las variables, también es importante mencionar
que dependiendo de la situación, dependiendo del tipo de dato que yo quiera ingresar o el tipo de acción con el dato que quiera realizar, voy a tener tipos de variables. Cada una de ellas ocupa un espacio diferente y cada una de estas variables tiene propiedades naturales diferentes para poder aprovecharlas dentro del programa a nivel de análisis. ¿No? Para datos numéricos enteros, tú tienes las variables del tipo byte, número pequeño de 0 a 255, integer, números intermedios, y long, números bastante grandes. Para datos numéricos decimales tienes la variable single, double, que son muy similares, la diferencia en espacio de memoria es mínima, y currency, que es un tipo de variable con propiedades de moneda. Para las variables de tipo fecha, que nunca faltan en la base de datos, es la variable de tipo date. Para valores o variables que solamente capturen o verdadero o falso, tienes las variables de tipo booleano o boolean, las variables de tipo cadena de texto, que tampoco faltan en las bases de datos, que se les va a conocer como las variables de tipo string, y para cualquier tipo de variable ambiguo se le conoce variable como di, tienes el tipo de variable variable. Cada uno de ellos admite un tipo de dato, le da ciertas propiedades y cada uno ocupa un tamaño o ocupa una reserva de tamaño de espacio diferente. ¿Ok? Dependiendo de lo que requiera el dato y la naturaleza o sus propiedades naturales que se van a proveer. En el caso de datos varian, es un tipo de variable que adapta para cualquier tipo de dato. Puede ser un numérico, lo puedes usar para un texto o para una fecha. Sin embargo, si bien suena como un tipo de variable ideal porque es multitask, ¿no? O multifacético, el problema está en que los datos varian, a diferencia de los demás, ocupan más espacio, por lo cual usar muchos datos del tipo variant va a hacer que tu archivo de macros pierda de manera bastante rápida el rendimiento y con lo cual el archivo termina siendo lento a corto plazo, mediano plazo. Se recomienda usar un variant cuando sea totalmente necesario. Por lo demás, es mejor que podamos manejarlo con su tipo de variable específica.